A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos con este importante tema sobre cómo encontrar reposo o descanso en Cristo. Y hoy hablaremos de uno de los temas más importantes, tanto en nuestra vida actual como también en los tiempos bíblicos, y es cómo encontrar descanso en la familia. Cuando hablamos de la familia, podemos decir que estamos hablando de una de las instituciones más antiguas de la humanidad. Y también reconocemos la importancia de la familia, tanto en los tiempos bíblicos como en nuestros tiempos. Sin embargo, cuando estudiamos las familias en los tiempos de la Escritura, de los tiempos bíblicos, encontramos que en realidad no hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, no hay hijos perfectos y tampoco hay personas perfectas. Sin embargo, cuando leemos la siguiente declaración de Jesús, que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Esta es una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos muestra que aún los grandes hombres de Dios que vivieron en los tiempos antiguos, que tuvieron serios problemas en sus familias, tanto conyugales, con los hijos, como también con ellos mismos, son aquellos de quienes se dice que estarán sentados en el reino de Dios, mientras que otros que creen que tal vez tienen derecho al reino de Dios por lo bueno que han sido, Jesús dice, estarán excluidos o estarán fuera. Y cuando recordamos estas tres familias que se mencionan aquí en este pasaje, la familia de Abraham, podemos entender que la familia de Abraham no fue una familia perfecta. Abraham tuvo a su primera esposa, Sara, y después, para poder tener un hijo, él tuvo que casarse también con su criada. Y conocemos la historia, cómo allí comienza una experiencia de rivalidad entre las esposas, también de rivalidad entre los hijos, y finalmente podemos decir una experiencia triste en la familia. Cuando vamos a la familia de Isaac y Rebeca, podemos ver que esta familia se caracteriza por el favoritismo. Y encontramos que Isaac tenía a Esaú como su hijo favorito. Y Rebeca tenía a Jacob como su hijo favorito. Y el favoritismo en este caso también viene a generar rivalidad, resentimientos, engaños. Y en un momento también hasta la intención de cometer suicidio. Y cuando llegamos al caso de Jacob, podemos decir que llegamos al caso donde encontramos una de las familias con más problemas en el tiempo de los patriarcas. Y aunque si bien es cierto, algunos de los problemas de Jacob fueron generados por otras personas, él también consintió. Y
podemos decir que él también fue responsable de muchos de los problemas que se generaron en sus familias. Y lo peor, de las consecuencias que a veces los hijos tienen que sufrir y también los padres, cuando se toman malas decisiones en la familia. Y cuando vamos al caso de la vida de Jacob y las esposas de Jacob, encontramos que en el caso de Lea, pues él no tomó la decisión. Él fue engañado y por allí comienza él teniendo 2 esposas. Sin embargo, él consciente en que también las criadas de ambas esposas de él, que eran hermanas, sean también sus esposas. Y eso vino a complicar más la situación y los problemas de la familia, tanto entre las esposas que comenzaron a crear rivalidad. También vemos un caso de infidelidad donde una de sus esposas tiene relaciones con uno de sus hijos. Y finalmente, lo más triste, la rivalidad entre los mismos hermanos, que lleva a la intención de suicidio, a no ser que uno de los hermanos interviene. Y finalmente, la desgracia para uno de los hijos. En este caso, José. Pero, ¿qué fue lo que generó esta situación familiar en el caso de los hijos? Ya no en el caso de la rivalidad de las esposas, sino en el caso de la rivalidad, la envidia, el descontento que había entre los hijos. Y vamos a ver algunos de los factores, pero en medio de estos factores vamos a ver a José, que es el centro de nuestro estudio. ¿Cómo es que José, a pesar de todas las calamidades que ocurrieron en su vida, de que él tuvo que sufrir por las malas decisiones de otras personas, él pudo encontrar paz y también pudo encontrar la bendición de Dios que le ayudó a mantener su fidelidad, aún en medio de las dificultades más adversas? Pero podemos decir que esa paz que José disfrutó en medio de una familia atribulada y después en medio de las circunstancias adversas que él tuvo que vivir, se debía principalmente a que José se propuso en su corazón ser fiel a Dios. Ahora, la fidelidad a Dios tiene que pasar por pruebas difíciles. Y cuando vemos el caso de José, encontramos que José tuvo que pasar por las pruebas más adversas en su vida. Y en todas ellas, sin embargo, demostró su fidelidad. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios tiene que pasar a sus hijos fieles por pruebas tan severas como las que tuvo que pasar a José? Y finalmente descubrimos que nunca Dios hace algo sin tener un propósito en su vida. Y cómo esas pruebas difíciles de José fueron precisamente la forma, el camino que Dios utilizó para preparar a José para las grandes responsabilidades que él tenía que llevar en su vida y que harían no solamente de él una persona importante, sino también un testimonio de su fidelidad, tanto dentro de su familia, y que ayudó a cambiar las actitudes en su familia, como también en un país extraño, donde él tuvo que vivir primero como esclavo, pero donde también pudo dar testimonio no solamente en la casa de sus amos, en la misma cárcel, sino también en el mismo palacio del rey. Así que al analizar la vida de José tenemos que pensar en que las circunstancias adversas no siempre son negativas para la formación del carácter. Al contrario, podemos encontrar que en la vida de José, esos momentos difíciles, esas situaciones que él tuvo que afrontar y de las cuales no era responsable, fueron positivas para la formación de su carácter y también para el éxito en su vida. Pero vamos a analizar cuáles fueron algunos de los errores
que se cometieron en la casa de José. Y también cuáles fueron las resoluciones que José tomó para llegar a ser el personaje bíblico que ahora conocemos y que también tanto admiramos. Y en primer lugar, nos transportamos al libro de Génesis, al capítulo 37, donde encontramos en el versículo 2 una frase introductoria que dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que eran las esposas que habían sido criadas antes, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así que aquí empezamos a tomar las primeras declaraciones. ¿Quiénes eran los que provocaban más problemas a Jacob? Precisamente los hijos de las esposas que él decidió tomar y que nadie se las impuso, simplemente porque sus esposas, para tener más hijos y poder tener mejor posición en la familia, trataron de imponérselas y él aceptó. Y aquí nos dice el texto que José no participaba del carácter de ellos. José tenía un carácter distinto. Y a causa de que él informaba a su padre de las cosas malas que hacían sus hermanos, especialmente los hijos de Bila y de Silpa, José empezó a tener desprecio y también a ser considerado como un problema dentro de los hermanos. Y las cosas empeoran más cuando los padres tomamos malas decisiones. Y aquí vemos la siguiente declaración, el versículo 3. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí encontramos un problema que siempre ha existido en las familias. Tal vez en unas se puede reflejar más que en otras, pero es el problema del favoritismo. Por alguna razón, por alguna circunstancia, ya sea de carácter o de tiempo, como aquí vemos, los padres aman más a uno de los hijos y los hacen sus favoritos. Ahora, los padres no nos damos cuenta que al favorecer a uno de nuestros hijos, los otros hijos se van a dar cuenta. Y eso va a generar un clima de descontento. Va a generar un clima de envidia y también de malas intenciones, que va a hacer finalmente que el hijo, a quien pensamos darles más amor, es el que va a tener el mayor sufrimiento a causa de nuestra mala decisión. Y encontramos aquí, en el versículo 4, la reacción de los hermanos. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es triste que un hijo tenga que sufrir por la decisión equivocada de un padre. ¿Qué culpa tenía José que su padre lo amara más? José no tenía la culpa. ¿Qué culpa tenía José que él quisiera ser un muchacho fiel? Porque él denunciaba las malas acciones de sus hermanos. Tampoco era culpable. Y ahora, ¿qué culpa tenía de que sus hermanos, a causa de eso, lo aborrecieran? Y la última expresión, no podían hablarle pacíficamente. Quiere decir que siempre estaban hablándole para herirlo, para provocarlo, para injuriarlo, para hacerlo sentir mal. Ahora, eso no cambió, sin embargo, la actitud de José hacia sus hermanos. Y es lo que vamos a ver en este relato. A pesar de que los hermanos de José lo aborrecían y no le hablaban con cariño, encontramos en la historia que José sí los amaba. José se preocupaba. José arriesgó su vida para ir a llevarles comida allá donde estaban pastoreando. Sin embargo, nada de esto, cuando el corazón del hombre ha sido afectado por la envidia, por el odio,
por el descontento. Nada de esto va a hacer que los corazones cambien, al menos que haya un verdadero arrepentimiento. Pero vamos a ver que los hermanos de José no tenían ninguna intención de resolver pacíficamente este problema. Y menos, ellos tampoco tenían temor de Dios. Sabían que estaban actuando incorrectamente. Sabían que lo que ellos estaban haciendo era algo que no agradaba a Dios. Sin embargo, ellos decidieron dar marcha adelante en sus malas decisiones y en ningún momento dieron un paso atrás para arrepentirse. Y ahora que tienen la oportunidad, no solamente lo injurian, lo avientan a una cisterna, sino que toman la decisión de matarlo. Afortunadamente, Dios influyó en uno de estos hermanos para que finalmente ellos tomaran una decisión diferente, aunque no menos dolorosa y no menos cruel: venderlo como un esclavo. Ahora, ¿cómo estaba el corazón de José hacia sus hermanos? Podemos decir que José estaba dolido. José, indudablemente, como cualquier ser humano, estaba resentido. José lloraba por la suerte que ahora le tocaba vivir. Pero pensemos en la relación de José con Dios. José tenía una buena relación con Dios. Y tal vez cualquier persona, ante esta circunstancia, podría haber creado en su vida una atmósfera de resentimiento hacia Dios. ¿Por qué Dios permitió que a mí, que era un hijo amado, que vivía libre, que tenía un padre amado, que tenía una familia amada, ahora tenga que vivir como un esclavo, donde ya no soy considerado como una persona amada, sino como un objeto de un amo? Sin embargo, a pesar de que cualquier persona podría haber reaccionado contra Dios con esta actitud, José decidió no culpar a Dios. Y él decidió, sin embargo, mantener la fidelidad y el temor de Dios en todas las circunstancias adversas. Así que José pasa a la segunda fase de su vida, en el capítulo 30, que es la fase en la casa de su amo. Y aquí vemos cómo Dios nunca abandona a sus hijos fieles. Y cómo, a pesar de que el hecho de que Dios nos bendice no significa que siempre vamos a estar económicamente en prosperidad o que vamos a vivir familiarmente en bienestar. José no estaba disfrutando de prosperidad económica, al contrario, había perdido lo que tenía en su casa. No estaba disfrutando de un bienestar familiar porque había perdido a su familia. Tampoco estaba disfrutando de un buen estatus social porque ahora era un esclavo, y ni de un estatus económico porque no tenía nada. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, encontramos esta hermosa declaración. Versículo 2 del capítulo 39. Mas Jehová estaba con José. Qué importante declaración. No importa lo que pase en la vida. No importa cuán adversas sean las circunstancias. No importa cuánto tengamos que sufrir, aunque a nadie le gusta sufrir y tener que pasar por situaciones difíciles en la vida. Realmente lo que más importa es que Dios esté con uno. Y aquí lo más importante es que Jehová estaba con José. Y cuando Dios está con una persona, todas las cosas que aparentemente son adversas van a resultar en bendiciones. Y leemos las siguientes declaraciones. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí vemos realmente que ya las cosas espiritualmente empiezan a cambiar para José. ¿Por qué? Porque aunque en la situación de esclavo José no tenía nada material, ni aún tenía nada social o familiar,
Espiritualmente, José se encontraba muy bien en Egipto, porque él tenía la presencia de Dios en su vida y tenía la bendición de Dios en su vida. Y no solamente eso, sino que su mismo amo se dio cuenta que Dios estaba con José. Y ahora José era un testimonio también para la familia de sus amos en Egipto. Pero no siempre el buen testimonio puede afectar a las personas positivamente. Aquí vemos cómo ese buen testimonio de José, aunque afectó positivamente a su amo Potifar, no fue positivo para con su ama. Y encontramos que ahora José tiene que afrontar otra situación difícil donde su fidelidad es puesto a prueba de una manera absoluta. Y vemos que ante las insinuaciones de la esposa de Potifar y la presión que ella estaba poniendo sobre José, dice el versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto todo en mi mano, todo lo que tiene. Aquí encontramos dos aspectos importantes, y este es el primero. La fidelidad de José, el buen testimonio de José. En primer lugar, estaba basado en el respeto que él tenía por los seres humanos. Y aquí vemos que podemos decir que la fidelidad, aunque directamente está relacionada y en primer lugar con Dios, se proyecta también hacia la humanidad. Y en este caso, José, en primer lugar, dice a la esposa, mira, yo tengo que ser una persona fiel y honesta. ¿Por qué? Porque tu esposo ha puesto toda su confianza en mí. Y yo no puedo defraudar la confianza que él ha puesto en mis manos. ¿Por qué? Porque él es una persona que no solamente tiene un buen testimonio, no solamente tiene un buen concepto de mí, sino que también tiene un buen concepto de Dios, como ya vimos en los versículos anteriores. Así que José podía echar por tierra no solamente su reputación ante Potifar, sino también la reputación que Potifar ahora tenía del Dios de José, porque Potifar mismo se dio cuenta que Jehová, que era el Dios a quien José servía, estaba ahora con él. Y en segundo lugar, vemos el aspecto espiritual más importante. No hay otro mayor que yo en esta casa, versículo 9, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos la parte más importante de la fidelidad. Aunque sí es verdad que nuestro compromiso es con los seres humanos, nuestro mayor compromiso espiritual es con Dios. Y cuando José pensó en el grave mal que él haría si él accedía, en este caso, a la presión, porque era una presión que él tenía, porque finalmente era su ama, y la ama indudablemente tenía el concepto de que ella podía hacer con su criado lo que él quisiera, porque era un objeto de su casa. Sin embargo, a pesar de las circunstancias y de las consecuencias que José sabía que podía traer esto, José decidió mantenerse fiel a Dios. Y José decidió que no pecaría, que no ofendería contra Dios. Ahora, la fidelidad no siempre trae buenos resultados. Y aquí vemos que alguien podría pensar, bueno, Dios tuvo que haberlo ayudado para que finalmente José saliese bien librado de este problema. Y vemos que lo que esta esposa, ahora resentida, deseaba era que su amo condenara a José a la muerte. Y esto era algo que José inevitablemente tendría
si no fuese porque su amo realmente se dio cuenta que detrás de todo este problema estaba su esposa, que indudablemente era la que había generado toda esta situación en contra de José. Así que, pues para proteger a su familia, para proteger a su esposa, para no difamarla, entonces él tomó por una opción más benigna que la muerte, enviarlo a la cárcel. Pero esto no significa que esto no le causó sufrimiento a José. ¿Cómo era posible que su libertad cada vez empeoraba? ¿Por qué? Primeramente, había sido un muchacho libre en la casa de su padre, donde podía disfrutar no solamente de la libertad del campo, de la hacienda, sino también de la libertad de la familia, porque era un hijo amado. Después pasó a la esclavitud de sus hermanos, quienes ahora lo tomaron como rehén y lo metieron en una cisterna. Indudablemente José esperaría que en algún momento sus hermanos se compadecieran y lo sacaran y solamente quisieran darle una lección. Pero la situación fue empeorando cuando él se vio que había sido vendido a un grupo de ismaelitas de una caravana que iba hacia Egipto como esclavo. Y aún más, cuando ahora José es como un objeto, no solamente es considerado como un objeto de la casa, que trabaja, que sirve, sino que ahora también quiere ser usado como un objeto sexual. Sin embargo, José sigue manteniendo su fidelidad a Dios y finalmente podemos decir que él podría creer que su ruina había llegado al punto máximo cuando pierde su libertad de una manera absoluta en la cárcel. Realmente podemos decir que la cárcel es la pérdida total, la pérdida absoluta de la libertad. Encerrado en un espacio donde no puedes salir, donde aunque desees tener un poco de libertad, estás confinado a un lugar, a unas circunstancias y en muchas ocasiones peor, a personas que no van a tener compasión de ti. Pero vamos a ver que aún en medio de estas circunstancias estaba allí lo que siempre podemos encontrar en la vida de José: la bendición de Dios. Y encontramos en el versículo 21, pero Jehová estaba con José. Otra vez, la misma declaración que encontramos en los versículos anteriores, cuando estaba en la casa de Potifar. Ahora la encontramos en la cárcel. Jehová estaba con José. ¿Qué significa? No importa cuán difíciles sean las cosas que tenemos que pasar. Y tenemos que pensar que, bueno, ¿por qué pasan las cosas? No porque Dios las genera. Dios no genera las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios no estaba detrás de los hermanos de José para que lo maltrataran y lo vendieran. No estaba detrás de la esposa de Potifar para que tratara de usarlo como objeto sexual. Dios no estaba detrás de Potifar para que finalmente lo enviara a la cárcel. Pero sí podemos decir, Dios permitió estas circunstancias porque Dios siempre tiene un propósito. Y la seguridad de que Dios tiene un propósito es que Dios siempre va a estar con las personas fieles. Ahora, a pesar de que José estaba sufriendo, cuando vamos nosotros y tal vez abrimos el telón del escenario de Dios, podemos ver que realmente con todas estas pruebas, Dios estaba trayendo a José de ser un niño mimado y consentido, que indudablemente no era algo bueno tampoco para su carácter, a situaciones duras en su vida que lo estaban preparando para un gran puesto que Dios le tenía preparado, donde ahora José no solamente podía dar testimonio de Dios ante su familia, no solamente podía dar testimonio de Dios en la casa donde él fue vendido como esclavo, no solamente podía dar testimonio de Dios
en la misma cárcel, donde a través de los presos él pudo llegar nuevamente hasta al Palacio Real, haciendo saber a través de estos dos personajes que habían caído allí en prisión y que venían del Palacio Real, de que finalmente había un hombre allí en la cárcel que en un momento podía ser clave en la dirección del reino. Y Dios, con esta preparación, finalmente lo tuvo listo para llevarlo a la posición más encumbrada de la vida de José. Y vemos aquí que la fidelidad en algún momento trae el resultado que Dios tiene planeado para sus hijos fieles. Y eso lo podemos ver no solamente en José, lo podemos ver en la vida de Daniel y otros personajes. Al final, Dios va a hacer que la fidelidad tenga éxito, que tenga resultado y que traiga no solamente la mayor satisfacción para sus hijos fieles, sino también el mejor resultado para el testimonio de Dios ante otras personas. Y vemos aquí que cuando José finalmente llega hasta el palacio, la declaración de Faraón a sus siervos, que podemos decir es una de las declaraciones más sobresalientes sobre la vida y el testimonio de José. Y es una declaración que inspira a cualquier persona que tal vez ahora está pasando, cualquier hijo de Dios que está pasando por circunstancias adversas, que tal vez no ha visto el resultado, la prosperidad que esperaba en su vida. Pero esta declaración del capítulo 41, versículo 38 de Faraón, debe ser una declaración inspiradora que debe estar siempre en los pensamientos de sus hijos fieles. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué reconocimiento más grande! Y no viene de cualquier persona, sino del rey más poderoso de aquellos tiempos. ¿Qué es lo que reconoce el rey? No reconoce tanto el talento humano de José, la capacidad humana de José, sino que reconoce que José es un hombre de Dios y que el Espíritu de Dios que está en José es el que ha traído la prosperidad, el que ha traído finalmente este resultado final que ahora cualquiera envidiaría, y que ese Espíritu de Dios que está en José no se puede encontrar en ninguna otra persona en aquellos tiempos. Ahora, no significa que el Espíritu Santo no podía estar en otras personas o no puede estar en nosotros en la misma forma en que José, lo hizo en José. Pero sí se refiere al hecho de que el Espíritu de Dios y Dios estaba con José, debido a que José se propuso en su corazón mantener su fidelidad a Dios. Y vamos a encontrar que esto fue lo que le trajo reposo en la vida de José. Porque si José hubiese sido un hombre inconforme con Dios, amargado por las cosas que pasaron en su vida contra Dios, José indudablemente no hubiera tenido paz en su vida. Hubiera vivido siempre con la amargura y el rencor. Pero las acciones de José nos demuestran que a pesar de todo, José encontró paz, tanto en su familia, en la tierra de Canaán, como también en la familia que él llegó a tener, que aunque no era de sangre y carne, que no era sanguínea, él pudo tener en esas familias que eran familias relacionadas con la nueva sociedad en que él se encontraba, o familias socialmente adoptivas. José pudo tener paz. No solamente tuvo paz en la nueva familia que le tocó vivir en la casa de Potifar, sino que también tuvo paz en la nueva familia que le tocó vivir
con los presos en la cárcel. Y finalmente llegó a tener paz con la familia que le tocó vivir allí en el mismo palacio del rey Faraón, donde no solamente encontró paz para su vida, no solamente encontró paz para su esposa, para sus hijos, sino también donde sus hermanos finalmente arrepentidos también pudieron encontrar paz gracias a la fidelidad de José. Que esa paz que José tuvo, que José alcanzó y que dejó como un testimonio muy grande para todas las generaciones de cristianos, pueda ser la misma paz que nosotros disfrutemos, aun cuando tal vez estemos viviendo circunstancias adversas ahora en nuestras vidas. Que siempre se pueda escuchar en nuestra mente que Dios está con nosotros y que el Espíritu de Dios mora El en vosotros. Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.